Bienvenidos nuevamente al espacio En Armonía. Hoy voy a profundizar en un tema que es muy importante para aquellos que estáis en un proceso de autodescubrimiento, desarrollo interior o incluso buscando algo que os saque del estado de apatía, inseguridad, insatisfacción, infelicidad. Algo que os haga crecer interiormente y que os lleve a desarrollar vuestro propósito de vida. Quizás algunos tenéis experiencia y habéis buscado, habéis practicado incluso cualquier tipo de espiritualidad y aún así os sentís insatisfechos. Bueno, pues hoy vais a ver por qué y vais a ver que es posible conocer exactamente en qué punto del desarrollo estáis. Es posible discernir dónde está la verdad, dónde está la falsedad en muchas enseñanzas. Es posible saber cuándo un guía realmente comprende y cuándo pues tiene algunas lagunas aún. De modo que vamos a profundizar con un conocimiento primordial que yo conocí hace tiempo, pero que, digamos, no he podido desarrollar plenamente en este canal porque es muy difícil. Las personas que estudian conmigo lo ven más claramente. Algunas, de hecho, me preguntan cosas muy profundas cuando avanzamos y eso me llena de satisfacción. Quiere decir que también crecen. Otras personas que no estudian conmigo pero que me hacen preguntas habitualmente también me dan a entender que están buscando algo más profundo. Por tanto, hoy voy a abrir la puerta del conocimiento primordial y voy a dar una visión general de un proceso que todo el mundo interesado en el crecimiento interior tiene que conocer. Esto es el ABC, en realidad. Voy a tratar de resumirlo, no hacer el vídeo muy largo, porque volveré al tema, seguramente. Digamos que todos aquellos que aspiran a desarrollar algo más profundo en sí mismos, en general piensan que pueden acceder directamente a lo que llaman el camino de vida, el camino de verdad. Y eso en general no suele ser posible. A mí esto me llamó mucho la atención allá por el año 98, 99, cuando yo tenía apenas 17 años. Era muy joven, sin mucha experiencia, aunque en realidad ya buscaba algo que mi alma había encontrado en otra existencia. Y me llené de entusiasmo. Pero hubo una afirmación que me impactó. Decía un gran maestro de danzas llamado Georg Ivanovich Gurdjieff que el hombre ordinario está tan lleno de contradicciones internas, de deseos contradictorios y de personalidades confusas, que no puede aspirar a entrar en el camino con mayúsculas. Yo ni siquiera sabía a qué se refería, ¿no?, con eso del camino con mayúsculas, sino que tiene que atravesar primero un primer umbral, subir una escalera y tras esa escalera entrar en el camino de vida. Solo muchos años después yo comprendí que ese camino es precisamente al que se refirió el maestro Ishu cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no es un camino espiritual tal y como se entiende habitualmente, ¿no? La gente se piensa que el maestro Ishu enseñó pues, a ser monjes o a ser cristianos tal y como se entiende, o a ser esoteristas de este o aquel tipo. En realidad el camino de vida que él mostró es desarrollar nuestro verdadero yo divino con su voluntad y su personalidad única y exclusiva. Cada uno tenemos algo que expresar en la vida y que nos ha sido dado como un don. Pero para poder comenzar a expresar eso tenemos que ordenar nuestro mundo interior y eso lleva un proceso. Esto es lo que el maestro de danzas Gurdjieff llamó la escalera.
Primero hay que cruzar un umbral, que este umbral se conocía en antiguos mitos. De hecho, hubo un autor llamado Joseph Campbell, que era un mitólogo, y él habló de el viaje del héroe. Y en su obra El héroe de las mil caras describió una serie de umbrales y de procesos. El primer umbral es cuando escuchas la llamada, cuando encuentras a un guía, al anciano del bosque o el maestro que te muestra el camino. Y es lo que también decía Gurdjieff, ¿no? Que tú no puedes cruzar el primer umbral sin un guía. Necesitas a alguien que conozca el camino, que conozca los preliminares del camino, que también es importante, y que haya subido la escalera. Porque en esa escalera es posible caerse muchas veces. Nada es seguro, todo es incierto. Y la escalera también tiene una serie de procesos que tenemos que conocer, porque tenemos adversarios. Hay muchas enseñanzas que te dicen, no existe el Satán, no existe el adversario. Bueno, pues ahí ya te están mintiendo, porque sí que existe. Hay enemigos de la humanidad y enemigos de aquel que busca la verdad, comenzando por un ego falso que llevas dentro, lo que llaman el umbral, el guardián del umbral, porque en realidad cruzar el primer umbral implica vencer la mentira en nosotros. Tenemos que desear algo real. Y ese deseo a menudo nos lleva a encontrar una enseñanza real, pero también a un guía o a un grupo de personas que conocen ese camino. ¿Qué es lo que sucede? Que habitualmente las enseñanzas con las que se encuentra el ser humano son parciales. Y hace pues eso, más de 20 años entré en contacto con una enseñanza primordial, muy completa, que se conocía. Y hay fragmentos de ella expresadas en la Torá, la Tanakh. En el Nuevo Testamento está de manera bastante profunda, pero expresada con parábolas y con alegorías que hoy en día son difíciles de comprender. Por eso me gustó mucho la manera de presentarla que tuvo este armenio, maestro de danzas, Gurdjieff, porque él utilizaba un lenguaje moderno y además se servía de principios de la música también para enseñar. Lo que oís de fondo es música compuesta por Gurdjieff y arreglada por uno de sus alumnos, que era un gran compositor llamado Thomas de Harman. Y una de las enseñanzas principales dentro de lo que transmitió Gurdjieff, que en realidad era un compendio de sabiduría realizado por un grupo de buscadores. Bueno, pues una de las ideas principales era que existen 3 caminos tradicionales y un cuarto que solo surge o se da a conocer cuando la humanidad está en peligro de destrucción. Ese cuarto camino o cuarta senda es uno de los grandes misterios. También hay un quinto, como vamos a ver, no sé si nos dará tiempo hoy, pero en realidad el quinto estaría muy vinculado al cuarto. Pero digamos que los 3 primeros tradicionalmente se conocen como el camino del fakir. Así lo expresaba Gurdjieff, ¿no? En realidad es un camino de ascetismo que trata de dominar el cuerpo. Y hay hombres que desarrollan grandes poderes, grandes facultades por medio de una disciplina férrea. No solo los fakires, sino también los que desarrollan, por ejemplo, ciertas artes marciales. En fin, son ascetas o gente que trabaja con la voluntad sobre el cuerpo. Luego estaría el camino del monje, el que trabaja el corazón por medio de la devoción, de la contemplación. Y puede desarrollar mucho amor por lo divino. Pero eso no te lleva al desarrollo del verdadero yo divino en la personalidad, que es
en realidad la meta, fusionar la personalidad humana con una conciencia divina que tiene una personalidad propia. Esto es lo que antiguamente llamaban unir los gemelos internos. Incluso los apóstoles hablaban de almas dobles. El apóstol Jacobo decía: purificad vuestros corazones, almas dobles, porque tenemos un alma psicológica y luego un alma espiritual, inmortal, lo que llamaban el espíritu inmortal. Y esa unión no es posible por medio solamente del camino del fakir o el camino del monje. El camino del monje o de la monja puede tener destellos de esa unión, pero deja muchos elementos incompletos porque no se enfrenta al mundo. Luego habría un camino de desarrollo mental, el camino del yogi, lo llamaban Gurdjieff, aunque bueno, en realidad los yogis trabajan sobre el cuerpo, algunos, otros sobre las emociones. Hay efectivamente yogis que se dedican al cultivo de la mente o el autoconocimiento. Son los Raja Yogis y los Jnana Yogis. Los Raja Yogis pretenden conocer el aparato mental por medio de la meditación y se fusionan con lo que ellos llaman Nishvara, el Padre luminoso. Pero es un camino de suicidio místico, como yo digo. Luego el Jnana Yogi trata de descubrir el Atman, el yo divino, que para ellos es absoluto. Pero es un camino de disolución también. En realidad, el Atman es el Adam que está enterrado. Son aspectos del alma mental que están en el inconsciente. Así es como lo llegué a entender. Y en realidad eso no es absoluto. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la cuarta senda, esos tres caminos tradicionales no te conducen a una verdadera vida y liberación. Por eso tenemos que vivir en medio del mundo sin ser del mundo. Y para ello pues tenemos que desarrollar la mente, el corazón y el cuerpo a la vez. No podemos enfocarnos solamente en una disciplina física. Es bueno purificarse, pero tampoco obsesionarse. Hay que dominar el cuerpo, pero tampoco someterlo a tormento, ¿no? Como hacen los faquires, ¿no? Muchos otros. Hay que desarrollar el amor, la compasión, la devoción, sí, pero no aislarse en un monasterio necesariamente. Y luego, pues, necesitamos conocimientos precisos de nosotros mismos, de la vida. Esto no quiere decir que te tengas que tirar horas meditando o estudiando libros. Los cabalistas, los hermetistas, los alquimistas utilizaban mucho conocimiento mental. En cierto modo seguían una vía mental de autoconocimiento, pero sigue siendo incompleta, porque la cuarta senda implica interaccionar con otros, ver dónde están tus falsos yoes, que son los que tienen que morir. Si no mueres, no puedes ser elevado, ¿no? Y el maestro Vishu habló de todo esto, él lo demostró. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y decía, si no nacieres del agua y del espíritu, no entrarás en el reino de Dios, que tradujeron. En realidad, nacer del agua es lo que llamaban la primera purificación de conciencia, ¿no? Voltear, cruzar el primer umbral, en realidad, y ponerte manos a la obra, es decir, separar lo verdadero de lo falso en ti. A medida que vas purificando tu interior, identificando tus falsos yoes y cultivando cierta fe, confianza, esperanza, conciencia, digamos que se te van dando facultades más profundas, pero eso todavía no es un nacimiento del espíritu. Nacer del espíritu significa que tú
fusionas tu alma psicológica a tu alma espiritual, inmortal, y que nace tu individualidad. Ese nacimiento implica recibir lo que llamaban el bautismo de fuego, porque también se dijo, yo os bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que os bautizará con espíritu y con fuego. Esto lo dijo Johanán, Juan el Bautista, porque el Mesías traía una sabiduría que implica no solo recibir el Espíritu Santo que te guía y que es la voz de la conciencia, la voz de tu verdadero yo, sino atravesar un fuego que quema toda tu falsa personalidad. Y esto no lo puedes hacer solo. Necesitas un guía, necesitas trabajar con otros que hayan cruzado ese proceso. Es muy peligroso caminar solos. Incluso cuando te detienes, puedes perderlo todo. Yo, por ejemplo, experimenté un proceso de pérdida cuando ya estaba comenzando a atravesar el segundo umbral, el bautismo de fuego, y fue muy doloroso. Por poco fallece este cuerpo. Lo que sucede en esos casos es que si falleces, no es que reencarnes, es que tu ser profundo reproduce la personalidad en la misma vida. Seguramente naces en la misma familia, pero la vida tiene variaciones porque las influencias astrales también cambian. Entonces, las circunstancias pueden variar. En principio, tú vas a encontrar de nuevo la enseñanza y puedes retomar el proceso donde lo habías dejado, pero las posibilidades son limitadas. Subir la escalera no es algo que tú puedes hacer una y otra vez. Tienes un límite de posibilidades. Si no utilizas esas posibilidades, finalmente la personalidad humana fallece y el yo divino busca otro vehículo. Es decir, el alma humana no es inmortal, tiene que inmortalizarse. Hay algunos que incluso creen que van a nacer del espíritu cuando fallezcan físicamente, pero no es así. Tú tienes que nacer del espíritu, aquí en tierra. Y para eso, pues tienes que fusionarte con tu espíritu inmortal. Esto implica conocer los entresijos del proceso. Os puedo dar una serie de pistas con la escalera de Jacob, por ejemplo, que hay un símbolo que ya he utilizado en otras ocasiones,